Hola, 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 estimadas amigas, amigos. Bienvenidos a esta nueva sesión de compartir y conversar acerca de los distintos temas que podemos encontrar en la Biblia. Estamos muy contentos porque el tema anterior que hablaba de las emociones ha sido un tema muy bien recibido y les sugerimos que puedan compartirlo porque son de apoyo para cada uno de nosotros. También les recordamos que en la descripción, bajo el video, hay una indicación que dice mostrar más y ahí se puede ingresar y ustedes van a encontrar el material con todos los detalles de lo que nosotros estamos comentando. Así que les invitamos a que ingresen y puedan usar ese material que es bastante útil. ¿Qué tenemos para hoy? Para hoy tenemos un tema súper importante y al igual como comentamos la semana pasada, a veces no le damos la suficiente importancia. Es qué valor tienen las palabras, qué influencia tienen las palabras, ¿ya? ¿Qué tipo de palabras nosotros emanamos durante el día? Hay más de una, más de otra. ¿Qué podemos decir? Piense usted. ¿Hay alguna palabra que usted tenga como preferida? ¿Alguna palabra que a usted le moleste que se la digan? ¿Ya? Es muy importante. Las palabras son parte de la formación de las personas y nosotros podemos colaborar con una formación positiva o una formación negativa. Y eso es lo que vamos a conversar hoy día con Aida para que podamos tener herramientas en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en las calles o en el supermercado, en cualquier lugar. Rita, tú acabas de decir una palabra clave. Porque el lenguaje es una herramienta, es un instrumento, ¿ya? Es una herramienta como el martillo, como el serrucho, son las que yo conozco, ¿ya? Porque las palabras, fíjense ustedes que con ellas construimos, ¿ya? Las palabras es el material básico del pensamiento. Entonces, a veces, cuando nosotros tenemos un tipo de palabra que solemos usar de forma repetida, construimos ciertos tipos de pensamientos. Y cuando ocupamos las contrarias, es otro tipo de pensamiento. Así que ponga atención. Claro, ahora los especialistas en la formación, en la educación, sobre todo en el área de la neurociencia, está interesada en saber cuál es el efecto de las palabras en las personas. Vamos entonces con la lectura del primer versículo en Proverbios 12:18, que dice lo siguiente. Hay hombres o mujeres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué te parece, Rita? Esto es una forma en que la Biblia, ¿no es cierto?, nos está enseñando que las palabras pueden destruir, pero también pueden ser sanar, ¿cierto? Pueden herir o pueden sanar. Porque las espadas hieren. Sí. Me imagino como un golpe de espada, claro que sí. ¿Cierto? Sí. Y también dice que la lengua de los sabios es sana, ¿cierto? Sanadora. Hay palabras que pueden sanar a las personas. Y la Biblia esto lo escribió hace muchos siglos atrás. Lo dijo primero. Y las palabras que hieren son aquellas que descalifican, aquellas que difaman, aquellas que humillan, que menosprecian a las otras personas. ¿Cuáles podrían ser estas palabras? Estas palabras pueden ser uso de sarcasmo, quejas, insultos. También puede incluirse groserías, ofensas, acusar al otro de cosas que no hizo, mentir sobre la otra persona, culpar a la otra persona, juzgarla, ¿no es cierto? Hay algunas expresiones que nosotros podemos quizás repetir y no nos damos ni cuenta, ¿no es cierto? Algunas de ellas, no sé si te acuerdas de algunas de ellas. Expresiones que para nosotros ya son triviales, como eso, te caíste de la cama, te cortaron verde. Y estoy pensando, ¿sabes qué? Cuando uno a veces usa el metro, la micro, va por la calle, ahora se ha vuelto tan común el garabato. Sí. Tan común. Antes el garabato era usado para ofender a alguien, pero ahora se ha vuelto el pan de cada día, con sentido. Parte de la conversación. Parte, claro. Uh-huh. Y ya estamos tan habituados a escucharlo que ni siquiera se toma como una palabra
que te está maltratando. Claro, y la misma grosería puede usarse para ofender o puede usarse para ser amigo. Sí, No sí. quiero entrar en detalle al Sí. respecto, pero, ¿Cuál es la palabra? pero Sí. se usa tanto para amigo como también para ofender a otras personas. Pero, por ejemplo, si a usted le dijeran que es un inútil, Claro. Incompetente. mira lo que hiciste, eres un inútil. Es una palabra, ¿no es cierto?, Sí. como una espada, Sí. que va matando el desarrollo de las personas. Hemos escuchado también que, por ejemplo, a los niños no hay que decirle que eres tonto, ¿cierto? Y otras palabras más. No consideramos que esa es una palabra dañina, pero si Claro. la repetimos constantemente, Se convence la exacto, persona. se convence. ¿Cierto? Quiero decir algo. Sí. En relación a lo que hablábamos la semana pasada de rumiar algunas sensaciones, a veces el diálogo interno con nosotros mismos es maltratador. También. Porque uno dice, uy, que soy tonta. Uno se dice frente a algunas circunstancias o errores que uno se da cuenta que podría haberlo hecho mejor. Claro. Uno se dice a sí misma, ¿por qué soy así? Claro. ¿Ya? Entonces a veces nuestro diálogo interno también es bien duro. Usamos las palabras hacia los demás, pero también estas palabras van dirigidas hacia nosotros mismos. Entonces, ¿cuáles son esas palabras que nos dirigimos a nosotros? ¿Eres linda o eres fea? Cuando nos miramos al espejo. Así es. Y no solamente las palabras hieren, sino que la persona va creando su autoestima en base a lo que las otras personas le están diciendo. Sí. Estos golpes de espada que dice el versículo, ¿no es cierto? Son palabras que producen heridas emocionales muy profundas y que denigran a las personas y las desvalorizan. Por lo tanto, nosotros debemos cuidar estas palabras como espada. Hay que cuidarlas. Porque en realidad todas las personas tenemos defectos y todas las personas tenemos situaciones o actitudes o habilidades que no hemos desarrollado y que en esas habilidades somos torpes, ¿cierto? Pero en otras habilidades no. Hemos desarrollado más otro tipo de habilidades. Entonces, si a una persona le cuesta más un área que a otra, ¿no es cierto? No por eso va a ser tonta. Sí. No por eso es inútil, ¿no es cierto? Sino que, bueno, no tiene desarrollada esa área y hay que tratar de apoyarlo y que salga adelante con esa dificultad que todavía simplemente a lo mejor tiene mucha habilidad pero nunca la desarrolló, ¿cierto? Sí, y decir que a veces las palabras ni siquiera las decimos con mala intención, ni siquiera, simplemente no medimos el hecho que la palabra otra persona pueda provocar podría, algún ¿no es cierto?, efecto. sentirse herida. Sí, ni siquiera a veces hay mala intención con algunas palabras. Por eso que hay palabras que es mejor tenerlas como en privado. Sí. Más en privado, en el sentido también. como que yo tomo las palabritas estas y las guardo porque sé que son como golpes de espada. Entonces, estas palabras es mejor tenerlas en una cajita ahí, encerraditas, para tratar de no usarlas. Pero también hay palabras que me acabo de acordar algo que decía mi mamá, que a veces los golpes físicos se olvidan con el tiempo, pero las palabras siempre las recordamos. Siempre las recordamos. Mi mamá siempre decía eso, así que me acabo de acordar. Sí, tiene toda la razón, la mamá de Aida, ¿no es cierto? Porque ¿no le ha ocurrido a usted que a veces hay personas que le han hablado en forma positiva acerca de usted y ha sido una palabra que sana? Un bálsamo. Un bálsamo. Bueno, la segunda parte del versículo nos dice, ¿no es cierto?, que la palabra también puede sanar. Sí. Y puede no solamente sanar, sino que aumenta la autoestima porque la persona se siente valorada. Se siente valorada por otro ser humano que le está diciendo palabras positivas, palabras que están edificando para bien. Sí, a veces, y incluso también las palabras te hacen ver una perspectiva diferente de cualquier situación de ti mismo, en primer lugar, o
diferentes aspectos, perspectivas. Entonces, en ese sentido también las palabras construyen y por eso es que es importante siempre hacerlo en positivo. Ahora, igual como dijimos la semana pasada, esto uno lo aprende. Son herramientas de la vida. Claro, y las palabras también provocan emociones. Sí. ¿Cierto? Bien, entonces hay palabras que motivan. Según el versículo, ¿no es cierto? Hay palabras que sanan y son palabras también que motivan y se es llamado lenguaje positivo. O lenguaje, sí. En términos actuales, lenguaje positivo. Entonces nosotros podríamos decir que la lengua de los sabios es medicina. ¿Y en qué caso la lengua de los sabios es medicina? ¿O en qué caso nuestra lengua es medicina? Cuando alguien nos reconoce algo que hemos hecho o nosotros a su vez, eso es de ambas formas. De ambas partes. Sí. ¡Uy, qué lindo lo que hiciste! Claro. Ver lo bueno del otro. Ya cuando... Claro que sí. Y sinceramente se entiende. Sinceramente, cuando nos sale del corazón decirle algo bonito, algo agradable, tan sencillo. Yo diría, Rita, así como en forma bien simple, cuando le sacamos alguna sonrisa a alguien con una palabra, yo creo que estamos usando un lenguaje positivo, porque le hemos dado alegría a esa persona. Y esto es muy bueno que nosotros también lo usemos en nuestra familia, porque Sí. generalmente en la familia nosotros no usamos mucho el lenguaje positivo, ¿cierto? Más bien andamos corrigiendo, andamos diciendo lo que hay que hacer y de repente sale, te quiero tanto. Por eso que son lindas las familias que se expresan el cariño en forma permanente y también se apoyan, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay una opinión, no sé si tú nos podrías ayudar con esta opinión. Ya, el texto, la lectura, las palabras positivas generan apertura, emociones positivas y sociales, facilitan la comunicación y las relaciones personales, mientras que las palabras negativas provocan emociones adversas y rechazo. Hay ciertos estudios, no sé si estará comprobado o no, pero que incluso las palabras positivas hacen que el cerebro segregue ciertos neurotransmisores. Imagínense. Ciertas sustancias químicas que... Claro, por eso es que frente que activan la alegría. Claro, justamente, frente a algunas palabras o algunas noticias que le pueden dar, usted se llena de energía. Así es. Y a su vez, frente a otras palabras, usted siente que la energía se le va del cuerpo. Claro, la fortaleza. Sí. La Biblia habla de que decae el corazón. Sí. Así lo describe, que decae el corazón, ¿cierto? Y hay algunas opiniones de la neurociencia que nos dicen que al cerebro le encanta lo bueno, el lenguaje positivo. Le encanta lo bueno, el lenguaje positivo. Claro. ¿Y qué pasa con el lenguaje negativo? Obviamente el lenguaje negativo enlentece nuestra actividad cerebral. Mira. ¿Ya? Sí. Y esto es muy importante en el campo académico. Es como que nos cerramos entonces. Sí, nos bloqueamos. Nosotros decimos nos bloqueamos. Bueno, hay algunos niños, o de repente cuando que uno ha trabajado con alumnos, que ellos se sienten que no son capaces. Sí. ¿Cierto? O están convencidos de que no, de que son tontos. A veces dicen, profe, pero si yo soy tonto, soy tonta. Y no es así, son niños inteligentes que simplemente están desmotivados por el lenguaje negativo que se ha hablado con ellos. Y aquí está muy estrechamente enlazado con las emociones. Nuestro lenguaje está muy determinado por nuestras emociones. Por eso que hablábamos la semana pasada, por ejemplo, de la amargura. Claro. ¿Ya? Porque cuando por dentro estamos un poquito amargados, es muy difícil que nuestras palabras no sean duras. La Biblia dice también que de la abundancia al corazón habla la boca. Ah, verdad. ¿Ya? De la abundancia del corazón. Entonces, por eso también es tan importante, lo comentamos la semana pasada, según cómo nosotros nos sintamos, nuestro lenguaje nos muestra a los demás, ¿ya? Y si estamos tristes, podemos llegar hasta entristecer a los Claro, el lenguaje positivo también mejora la concentración y la creatividad.
Cuando usted está relajado, nuestro cerebro funciona bien. Cuando usted está motivado, el cerebro funciona al máximo. Nuestras palabras influyen mucho para eso. Mucho, mucho. Así Ya. es. A continuación vamos a leer un versículo muy importante y que muy completo, ¿ya? Es muy completo en cuanto al poder que tienen las palabras. Claro, estas palabras, como dijimos, pueden ser constructoras de la vida. Y Dios dio una instrucción en forma directa, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, que también nos puede servir a nosotros. Y este versículo que queda ubicado en Deuteronomio 6, 5 al 9, nosotros podemos leer lo siguiente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mira qué interesante. Aquí el Señor da una indicación. Dice, amarás al Señor de tu Dios con 3 elementos. Todo tu corazón, toda tu alma y toda tu fuerza. O sea, no es así, sí, Señor. Yo te amo. A medias no, No. digámoslo así. A O medias es no es. todo Sí, o no o vale. mejor que no. Es lo mismo que nosotros cuando queremos a alguien, a una pareja. Es lo mismo. Claro. Con otra no, una sola. Así es el Señor. Claro, entonces el Señor dice que enseñaremos estas palabras a nuestros hijos, pero no solamente a nuestros hijos, también a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Pero cuándo? ¿En qué momento? Mañana, tarde y noche. Entonces, ¿en qué momento específico dice cuándo te sientes? ¿Cuándo nos sentamos nosotros? Hoy nos sentamos varias veces en el día. Por ejemplo, nos sentamos en la hora de almuerzo. Sí. Cualquier momento en que la familia esté reunida. Exacto, Porque, ¿no es cierto? Nos sentamos en el living, claro, nos sentamos si salimos, ¿no es cierto?, a un picnic. Y ahí el Señor dice, háblales de mí. Háblales cuánto tú me amas con todo tu corazón, con toda tu fuerza, ¿no es cierto?, con toda tu alma. Háblales de eso a tus hijos. Estas son palabras constructivas, sí, ¿no es cierto? Y no solamente cuando estés sentado, también dice, el Señor no nos deja ni un solo espacio, porque dice, cuando estés en el camino. Cuando andemos caminando, a veces es tan sencillo porque uno va caminando, por ejemplo, estos últimos días ha estado súper linda la puesta de sol, no sé si se han fijado, ya, entonces como tan fácil mirar el horizonte y pensar en Dios, y ahí como que nace espontáneamente. No es que, tengo que hablar, no, nace de uno el hablar o decir simplemente, hoy día el Señor me ayudó en esto. Y estamos compartiendo en forma muy natural acerca de qué manera el Señor está presente en nuestras vidas en cosas tan insignificantes. Claro, si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, ese va a ser nuestro tema. Ese va a ser nuestro tema. Sí. O sea, cuando ande por el camino, no sé, cuando va en el auto con los hijos, Sí. se hace un viaje, ¿no es cierto? O sale a caminar con ellos, o va a camino a la escuela. Sí. ¿De qué estoy hablando? De a quien amo. En este caso, amando a Dios. Y estoy ayudando con las palabras a construir la vida espiritual de nuestros hijos o de las personas que viven con nosotros, ¿cierto? Y lo importante es que cuando uno comparte eso, lo que comparte es amor y bondad, porque difícilmente nosotros podríamos tener una palabra negativa hacia Dios. Él puede tenerla hacia nosotros, pero nosotros hacia Él, imposible. Claro. Entonces, hacia Él nuestras palabras van dirigidas de amor, de gratitud, y eso va marcando nuestra forma de ser, sobre todo si nos toca enseñar a nuestros hijos. Así es. ¿En qué otro momento más deberíamos, según el versículo, ayudar a construir con palabras esta experiencia que tenemos con el Señor de amor? ¿En qué otro momento más? Al acostarnos, al levantarnos. Al acostarnos y al levantarnos. Y
al Señor no queda conforme con eso. Ni cuando estamos sentados, ni cuando andamos caminando, ni cuando nos levantamos, ni cuando nos acostamos, sino que ahora nos pide algo más. Dice, la atarás como una señal en tu mano. Sí. Los israelitas tienen esa costumbre que le ponen una cajita y se la O acá amarran. también la he visto, tienen unos nombres que se me olvida. Sí, allí están los 10 mandamientos y ellos, ¿no es cierto?, la amarran a su mano. Sí. Y la pone, como dijo Aida también, ¿dónde? Frente a sus ojos. Yo creo que el Señor, como nos conoce y nos sabe tan débiles, nos repite de esta manera, hazlo así, porque si no se te va a olvidar. Lo mismo que uno hace con los hijos. Y entonces, a pesar de que la tenemos sí, amarrada en la mano, la tenemos en la frente, entonces, a pesar de eso, el Señor no queda conforme y nos pide algo más. La escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oh. En todas partes. En todas partes. Porque sucede que cuando uno se enamora, ¿no es cierto? Y ama a alguien, lo anda poniendo por todas partes, ¿o no? A veces las piezas nuestras tienen, sobre todo de los adolescentes o los jóvenes, bueno, hay gente más adulta también, tiene puestos sus ídolos en todas partes. Claro que sí. Y el Señor dice, ámame tanto que tenme en todo momento, en todo lugar, y hasta en la puerta de tu casa. Y ¿sabes qué estoy pensando recién? Que a mí me gustan mucho las flores, mucho. Entonces yo ando poniendo flores por todas partes. Es lo que me gusta y se nota que me gusta. Se nota. Si hay una decoración, claro, tiene que ir una florcita. Las servilletas con una florcita, porque me gustan las flores. Y se nota. Quizás eso espera el Señor, ¿no es cierto? Que en forma natural salga de nosotros que le amamos. Ahora, estas palabras de amor que nosotros estamos expresando en cada momento hacia nuestra familia o con las personas que estamos compartiendo, estas palabras son palabras constructoras, sí, constructoras de vida. Sí. Entonces, el Señor fue muy sabio, nos dio el don de la palabra, pero para usarla de manera positiva y de manera constructiva. Y a veces, vuelvo a repetir lo mismo, que a veces no nos damos cuenta, porque, por ejemplo, cuando hemos estado con una persona que no maneja el español o nosotros no manejamos el idioma de ellos, es súper complejo tratar de comunicarse, es muy difícil. O con una persona minusválida también, que no puede escuchar, o es difícil. Entonces a veces tenemos esta herramienta tan valiosa que podemos hacer tanto bien, aprendamos a usarla, porque son palabras sencillas las que claro, por ejemplo, dar las gracias. Sí, las palabras mágicas como les enseñaban a los niños, de repente no las usamos ni nosotros, entonces, por favor, dar las gracias. Permiso. Exacto, entonces, la Biblia está llena de instrucciones acerca del uso de las palabras. Nosotros aquí no vamos a alcanzar a extender todo lo que se expone en la Biblia acerca de las palabras. En situaciones tensas, la Biblia nos aconseja a nosotros. ¿Qué pasa si alguien viene y a usted lo insulta? ¿Qué nos dice la Biblia? La blanda respuesta quita la ira. Estamos con una persona así, echando humo por la oreja, sí, muy enojada, y nosotros vamos y lo tratamos mal. ¿Cómo va a reaccionar la persona? Peor, ¿cierto? Sí. Pero la Biblia nos da este consejo. Pero para poder seguirlo, nosotros tenemos que tener cierta actitud interior. Cierta actitud, porque la semana pasada Rita decía, bueno, si soy mecha corta, disparo al tiro. Claro. Disparo al tiro. Por eso hay que someter el carácter a la voluntad de Dios. Hay que dejar que el Espíritu Santo vaya trabajando en nosotros. Como dijimos en el video anterior, el Señor dice, lleva mi yugo, ¿cierto? Y sé manso y humilde de corazón. Sigue mi ejemplo, dice. ¿Cómo nosotros vamos a poder lograr ser mansos y humildes de corazón? Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, ¿cierto?
Entonces, la blanda palabra quita la ira. Estaba pensando en uno de los discípulos que eran llamados o conocidos como hijos del trueno, Sí. y lo más bien que tanto pasó con el Señor, que al final Que llegaron a ser discípulos del amor, ¿cierto? Sí, sí se puede. Sí, se puede. Con el Señor a nuestro Exacto. lado se puede. Sí, Hay ¿cierto? otro consejo que también nos da la Biblia y que está ubicado en Proverbios 10, ¿no es cierto? 19, y que nos dice lo siguiente: en las muchas palabras nos falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Refrena, frena. A veces es mejor frenar nuestros pensamientos y nuestra boca, ¿no es cierto? Porque después nos vamos a arrepentir de lo que dijimos. Hay un dicho muy antiguo, no sé si lo conocen, que dice, antes de poner la lengua en movimiento, ponga el cerebro en funcionamiento. Porque a veces somos muy impulsivos para contestar en algunas situaciones. Entonces, si pensamos, a veces nos tomamos un segundito para pensar lo que vamos a decir, nos evitaríamos Muchos problemas. Claro. Muchos problemas. Sí. Porque dice que la lengua es un miembro pequeño del cuerpo, pero que enciende grandes fuegos, Sí. incluso pueden llegar hasta tener grandes guerras entre países. Sí. La lengua, porque lo que dijo, lo que no dijo, le faltó respeto, no, y entonces comienza, ¿no es cierto?, un escalamiento y finalmente llega a ser una guerra. Sí. Mire, también la Biblia nos tiene otro consejo, A ¿no ver, es cierto? ¿cuál será? También Dice en Proverbios. Proverbios 21-23, el que guarda su boca y su lengua, su vida guarda de angustia. Oh, Mira, está bueno ese. que guarda su boca y su lengua. Su vida guarda de angustia. Claro, si usted no lo dijo, ¿quién lo va a culpar? Claro. Una vez que hablamos, ya Sí. no hay solución. Sí. Ya lo dijimos, ¿cierto? Pero si aprendemos a guardar nuestra lengua, ¿no es cierto?, vamos a guardar nuestra alma de problemas. Y estoy pensando que es nuestra propia boca la que a veces nos condena. Imagínate. Sí, pues. Nosotros sí. mismos nos Por la boca muere el pez. muere el pez. Hasta la sabiduría popular tiene... Está basada, ¿no es cierto?, en la experiencia humana. Sí. Y esto es lo que nos aconseja la Biblia. ¿Qué otro consejo más nos puede dar la palabra del Señor? En Proverbios 25:11 tiene un versículo muy, muy, muy conocido y lo vamos a leer y dice lo siguiente: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Hay que decir lo que haya que decir, pero de buena manera. Sí, porque no se trata que nos callemos todo, sino que cuando es el momento de hablar, uno diga lo que corresponde decir, pero de buena manera. Una vez que ya se me pasó el enojo o las ganas de... Claro. ¿No es cierto? O puede ser también que nosotros guardemos silencio en momentos en que deberíamos decir la palabra que conviene, Sí. ¿no es cierto? La palabra que agrade, Sí. la palabra que construya, la palabra del lenguaje positivo. Esa es la palabra dicha como conviene. Y estoy pensando, ¿sabes qué? A veces le hace también a las personas escuchar del otro que lo quiere. Es una... Sí. A veces somos tan mezquinos para decirlo y en realidad que uno estima mucho a ciertas personas y no lo dice. Y es importante porque es bonito escucharlo. Es bonito escuchar que alguien lo quiere a uno. Cuando uno admira a las personas, uno debería manifestarlo, pero a uno le cuesta muchas veces manifestarlo. Sí. Entonces hay que trabajar en desarrollar esa herramienta Sí. del lenguaje positivo. Sí. Y las emociones, sanamos emociones a través de la palabra. Porque Sí. al principio decíamos que las palabras son sanadoras. Nuestras emociones a veces necesitan ser sanadas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Una herramienta, volvemos a repetir, son las palabras de afecto, palabras de bondad, palabras de consuelo. Son muy importantes. Sí, así es. Hay otro versículo más. ¿Cuál más? Hoy hay muchos versículos. Sí, pero hay muchos, pero nosotros seleccionamos algunos como para reforzar
el trabajo de tener un lenguaje positivo. Y si la Biblia lo repite tantas veces, Porque es importante. es porque es importante, porque lo necesitamos. Sí. ¿Cuál es el nuevo versículo? Lo buscamos en Proverbios 15, 23. Dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Este versículo es... yo pensaba, por ejemplo, si usted va a un matrimonio, ¿qué es lo que hace? Felicita, ¿no es cierto? Felicita, abraza, disfruta. Es la palabra dicha a su tiempo. Si usted no felicita a los novios en ese momento, se pasó la oportunidad. Y ya no hay cómo volver a felicitar, quizá un poco más tardío, pero en el momento oportuno, ¿no es cierto? En el momento oportuno, cuán bueno es tener nuestra palabra a tiempo. Cuando hay un deceso también, ¿no es cierto? Eso es importante, tener una palabra a tiempo. Cuando hay alguna persona enferma o cuando alguna persona ha logrado algún éxito, ya sea de nuestra familia, ya sean amistades, ¿no es cierto? Es bueno tener una palabra a tiempo. Háganlo. Sí. También deberíamos hacerlo nosotros, ¿cierto? Lección para nosotros también. Sí. ¿Qué más nos dice la Biblia acerca del uso de las palabras? Este versículo me gusta. ¿Te gusta? Ya, muy bien. Entonces lo vamos a leer. Proverbios 15, 28. ¿Qué dice? El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Mira. Eso es lo que nos dice Proverbios, ¿cierto? Una persona justa piensa para responder. Aquí no hay mecha corta. No. Aquí la mecha corta quedó fuera. Sí. Y reiterar que este es un camino. Si nuestro carácter es impulsivo o es explosivo, es un camino, ¿no es cierto? Cada día avanzamos un poquito más en aprender todo lo que tenemos que aprender, que no es poco. Exactamente. Entonces el justo piensa, más la boca de los impíos derrama malas cosas. Es la persona que no le importa nada. Le importa el resto del prójimo, las personas que están a su alrededor, simplemente dice lo que piensa y es lo que yo opino, y si les gusta, bueno, y si no les gusta, lo siento mucho. Cada uno se arreglará con lo que yo acabo de decir. No sé si en algún lugar usted habrá escuchado algo así o le ha tocado vivir algo así. Ahora, lo más importante es que nosotros no lo hagamos. Me acabo de acordar de otro versículo que tiene relación con eso. No hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. Exactamente. ¿Cierto? No digamos palabras que a nosotros no nos gustaría escuchar. Y por partamos por ahí. Claro. Y por último, ¿no es cierto? El que anda en chismes descubre el secreto. No, y mire el consejo que nos da Proverbio. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Mira, suelto de lengua, como lo dice. Sí, está escrito. Súper directo. ¿No es cierto? Está escritito y tal cual como se leyó. Si hay una persona, ¿no es cierto?, que siempre viene con comentarios y comentarios negativos de aquí, de allá, naturalmente uno como que ya no quiere escuchar, ¿cierto? Los comentarios negativos y todas estas cosas. Pero aquí el consejo es, cuando una persona se acerca, o nosotros también podríamos ir hacia otra persona y llevar un comentario, dice, el que anda en chisme descubre el secreto. Llevar un comentario que no corresponde o que a uno le llegue un comentario que no corresponde, mejor es guardar silencio. Dice, el que guarda su lengua, guarda su alma de angustia. Entonces, mejor silencio. Y no te involucres, no escuches ni le respondas a una persona que sea suelta de lengua, que en este caso está refiriendo a los chismes. Exactamente, voy a decir la chismosa o los chismosos. Exacto. Entonces nosotros podríamos terminar concluyendo que hay diferentes tipos de palabras. Y antes ya de cerrar la idea de lo que acabamos de conversar hoy, quisiéramos nosotros destacar que el Señor
usó la palabra para la creación en el inicio. Sí. Usó su palabra poderosa. Él creó a través de su palabra. Puede leerlo usted en Génesis 1 y 2. Los 2 primeros capítulos de la Biblia. Ahí lo pueden leer. Y también a nosotros nos dejó don de palabra. Sí, pues. Y aquí nosotros acabamos de descubrir que hay palabras que construyen y palabras que destruyen. Palabras que hieren y palabras que sanan. Es de nuestra decisión qué tipo de palabras vamos a usar. Pero el consejo del Señor lo hemos descrito con Aida hoy, ¿no es cierto? De manera ajustada a la Biblia. ¿Qué es lo que usted va a decidir? No sé, ¿qué nos puedes aconsejar, Aida? Siempre lo positivo, ¿cierto? Porque fíjense que con esta forma de comunicarnos, usando el lenguaje positivo, y sincero se entiende, sincero, ¿ya? Positivo desde la sinceridad, desde la honestidad, porque es algo que nos tiene que nacer, no tienen que ser palabras vacías, vanas, no tienen gracia, ¿ya? Somos más felices, vivimos más tranquilos. ¿Y quién no quiere eso en estos días? ¿Cierto? Estar con nuestra mente en paz, con nuestro corazón, nuestros sentimientos. Y a veces es esa palabra que damos que a otro le sirve, que vemos una sonrisa cuando le hablamos. Eso nos alienta, sí, eso nos alienta. Así que yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo. Entonces tenemos que seguir la recomendación de Aida. Para mí es muy importante la palabra, cómo la usamos, cómo la recibimos, cómo la damos. Sí. Así es. Con toda la experiencia que he tenido con el lenguaje, sí, recibimos este consejo y vamos a hacer un ejercicio para poder tener esta herramienta en funcionamiento positivo. Exacto, ¿cierto? Todo positivo. Y acuérdese, nuestro diálogo interior, ese diálogo íntimo que tenemos con nosotras mismas, que también sea positivo. Porque a veces, sobre todo las mujeres de cierta edad, somos muy duras con nosotras mismas. Así que, consejo. Tenemos trabajo por delante. Sí. Y tenemos el apoyo de la Biblia y la palabra del Señor. Exactamente. Que nos va a guiar, ¿no es cierto?, por el mejor camino. No estamos solas en esta tarea. Pero hay alguien que nos puede ayudar en forma permanente, que se llama consolador. Oh, sí, bonita palabra, el que consuela. Pero ya no alcanzamos a conversar acerca de esto. Así que para la próxima semana ya pues, los esperamos. Estaremos conversando acerca del consolador que nos puede ayudar no solamente con nuestras palabras, sino con toda nuestra vida espiritual. Sí. Bueno, los esperamos a todos quien quiera escucharnos la próxima semana. Tenemos anunciado varios días de temperaturas heladas, pero tenemos la palabra del Señor que nos alienta, nos consuela y nos anima a enfrentar lo que venga. Así es que nos vemos y que estén muy bien. Nos vemos.